Yo creo que en el tema de las redes sociales y de los medios y la publicidad y todo, estamos literal reconformando una nueva industria, en donde están cayendo los grandes conglomerados en términos de sobre todo de las audiencias, están creciendo otros, pero también ahí todavía va a haber muchos reacomodos. Yo creo que cada vez las empresas van a entender mejor que más que pagar media, hay que hacer media. La industria de los medios digitales y de comunicación está en constante evolución, pero justamente ahora se abre una ventana de oportunidad para todos los creadores de contenido y las marcas. Raúl Ferráez, uno de los jugadores más importantes de esta industria, me cuenta en este episodio cómo aprovechar esa oportunidad. Ahora yo creo que justamente todo lo que estamos viendo, y no sé si tú también lo ves, es una profesionalización y un know-how y una ciencia de la comunicación, la publicidad, el marketing, que está evolucionando muchísimo en términos de entender a tus audiencias, de entender cómo les hablas, de entender cuáles son los canales correctos por los que les debes llegar, optimizar tus recursos, ¿no? Y eso también va a ser bien grueso, porque este empresario que me platicó de $50 millones, creo que se podría ahorrar más de la mitad si cambia su estrategia, llegando a muchísimas más personas que las que ahorita está llegando a la televisión. Entonces, ¿y por qué? Porque la televisión pues, es muy cara de producir, ¿no? Y los contenidos en digital es muchísimo más baratos de producir. Raúl Ferráez es el presidente y Chief Futurist Officer de FCO Group, una compañía de medios de acción. Algunos de los medios y eventos que hacen, y seguro conoces, son la revista Líderes Mexicanos, La Lista y la Comida de los 300 Líderes Mexicanos, Elliot Media, que son encargados de Elliot Channel, uno de los canales en español más exitosos en YouTube, y son creadores de los Elliot Awards. Al final el tema de la influencia digital es muy poderoso, porque si yo ahorita te recomiendo que vayas a comer aquí a 3 o 4 cuadras a un super restaurante y te voy a decir que vayas, es mucho más probable que digas, pues voy a ir, a que veas 7 espectaculares, sí, claro, o 12 anuncios o 3 spots de radio de ese restaurante, ¿no? O sea, el boca a boca famoso es poderosísimo. Sí. Y ese boca a boca, si te lo dice alguien al que admiras, si te lo dice alguien al que sigues, si le ves a alguien vistiendo algo que dices, wow, qué padre se le ve a Diego esa chamarra, o sea, ¿qué marca es? Yo quiero, o sea, esa inception que hay en términos de mercadotecnia y publicidad es mucho más poderosa que nada. Hoy hablamos sobre las oportunidades que tienen los creadores y las acciones que pueden tomar para aprovechar esta nueva ola. Y no importa si no eres creador, porque como marca, empresa o consumidor, esta charla va a abrirte los ojos a oportunidades que antes no veías. Yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. Si te gusta el episodio, por favor recuerda que darle like, suscribirte y compartir este episodio no tiene ningún costo para ti, pero a nosotros nos ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y pueda traerte cada vez mejores episodios y que más gente descubra lo que estamos haciendo. Te doy las gracias y espero que disfrutes este episodio. Raúl, bienvenido nuevamente a Dementes. Gracias, Diego. Es un gusto estar aquí. Tenerte en persona ahora sí. Sí, ¿verdad? En la pandemia lo hicimos y fue larga distancia. Sí, es diferente. No se puede lo mismo, no te veo la expresión igual, hay un delay entre que tú me dices y demás. Pero bueno, ya nos hemos visto muchas veces más. Claro. Gracias por las invitaciones que me has hecho. Encantado de conocer todo tu mundo. Y pues quiero ahora sí retomar la conversación pasada, empezando por la parte de qué ha cambiado desde entonces, ¿no? En aquel momento platicamos un montón de cosas. Bueno, no sé si sepas, pero se publicó en noviembre de 2021 el episodio. Entonces justo son 2 años de eso. Y empezaba diciéndote, es que yo tengo 2 hijos, uno de 2 años y uno de 2 meses. Ahorita tengo 3 hijos, uno de 4, uno de 2 y uno de 2 meses. Entonces, qué casualidad que volvimos en estas épocas a platicar. Entonces, cuéntame, ¿qué ha pasado desde entonces? Pues bueno, pues sí, como decías ahorita, la reflexión, pues nos vimos por primera vez en la pandemia. Y yo creo que la pandemia finalmente marcó mucho al mundo, ¿no? Marcó mucho al mundo en muchas cosas, muchos aprendizajes. Creo que muchas cosas también que vimos que podían pasar y que pensamos que iban a ser la nueva normalidad y que no funcionaron y que ahora estamos volviendo a una realidad en muchos sentidos muy similar a la que vivíamos, y otras cosas que creo que sí nos sirvieron de aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia también fue un proceso duro, para muchos fatal, ¿no? Pero creo que también muy interesante, sobre todo para las empresas, para muchos gobiernos, de entender muchas de las realidades. Por ejemplo, en la pandemia, al rato vamos a hablar de eso, me imagino, pero en la pandemia nosotros crecimos en visualizaciones con los Elliot Awards de una forma brutal, ¿no? Porque pues sí, fue un momento en que las personas no podían ir a eventos físicos y entonces ese fue un boom para nosotros muy importante. Y bueno, pues como platicábamos ese día,
Pues ahora ya tenemos 32 años con la revista Líderes Mexicanos, Diego, que fue nuestro primer negocio. Fíjate que el camino del medio de comunicación de líderes ha sido muy interesante. Primero porque nació en 1991, cuando no había internet ni redes sociales, y nacimos como un medio de comunicación completamente tradicional. Y te lo conté ese día en el programa. Al final nos inspiraba mucho que viajábamos a otras partes del mundo, sobre todo Estados Unidos, y veías en las librerías los stands, los shelves con biografías enormes, ¿no? De hecho, hace 2, 3 meses estaba yo en Barnes & Noble y de repente volteé y vi el mostrador o el librero que dice biografías. Pues había 400 biografías, ¿no? Yo te reto que vayas aquí a Gandhi o al sótano, a una de las librerías y encuentres una biografía de un mexicano. Sí. Entonces, ese fenómeno pues, nos inspiró mucho en esa época, decir, ok, ¿por qué no contamos las historias de éxito, no? Todos somos seres humanos, todos tenemos cualidades y defectos, ¿no? Nadie es perfecto, pero creo que si nos fijamos en las cosas positivas de las personas, como lo haces tú aquí en el podcast, pues puedes aprender un buen de cosas interesantes, ¿no? Entonces, el objetivo de Líderes siempre ha sido ese, acercarnos a líderes, a entender cómo piensan, cómo son sus historias, cómo han logrado el éxito, sin ningún otro objetivo más que inspirar a otros mexicanos a encontrar su propia historia de éxito, ¿no? Que yo creo que es algo muy válido y que todos necesitamos en este país. Empujar y crear más historias de liderazgo. Entonces, la revista ha circulado ya en muchas etapas de la vida del crecimiento de los medios. La llegada de las redes sociales, todo obviamente nos hizo entender que teníamos que entrar también al mundo digital. Y también en algún momento entendimos con la revista que teníamos que dejar de ser un medio de comunicación tradicional y convertirnos más en un medio de acción, que también al rato platicamos eso, y que es ese medio en donde no es solo unidireccional, sino que generas no solo un medio de comunicación, sino es un concepto completo alrededor de una marca que incluye pues muchas cosas, ¿no? En el año 2001 creamos la lista de los 300, que se ha convertido en una de las referencias más importantes de este país de quién es quién, ¿no? La lista de los 300, cada año que sale, pues es un acontecimiento nacional de saber quién está en la lista, quién no, quién salió, quién entró, etcétera. Y unos meses después de que sale la lista, hacemos la famosa comida de los 300, que también tuvimos que suspenderla 2 años durante la pandemia, pero regresó en el 2022 con una fuerza impresionante. Hasta nosotros nos sorprendió. Por ejemplo, este año, Diego, la comida, yo creo que está consolidada como uno de los eventos más importantes de la iniciativa privada en el país. Y nada más, por ejemplo, en el reporte que recibimos unos días después de prensa, tuvimos un impacto de cerca de 80 millones de personas que se enteraron que había sucedido la comida de los 300. O sea, cobertura en medios. Sí, se ha convertido en un evento nacional muy relevante la comida de los 300, ¿no? Entonces, contentos con Líderes. La verdad es que avanzando, entendiendo las nuevas realidades y con cosas muy interesantes. Sobre el tema de las biografías, me da curiosidad. ¿Por qué crees que en México no hay tantas biografías? ¿Por el consumidor o porque no hay esas historias de las personas o porque no es negocio? ¿Sabes qué? Pasa mucho en los países pobres que es difícil presumir el éxito, especialmente el éxito económico. Y es algo que es normal, ¿no? O sea, en un país como Estados Unidos, que es un país tan rico, o los países europeos, es más fácil presumir el éxito porque hay más gente que tienen acceso a las oportunidades de tener éxito en la vida. En un país como México, o en cualquier otro país pobre, yo creo que es un fenómeno que se da en la mayoría de los países pobres. O sea, la riqueza un poco también se esconde por temas de seguridad, por temas y bueno, hay que decirlo, también hasta por un poco temas de compasión humana, ¿no? En donde presumir el éxito cuando tú tuviste oportunidades que a lo mejor la mayoría de tus conciudadanos no han tenido ni van a tener, pues es algo que no es fácil de manejar, ¿no? Entonces, yo creo que principalmente es por eso, pero también yo creo que nos falta justamente esa cultura de reconocer el esfuerzo de los demás, ¿no? Y también pasa en países como México, que hay que decir que
muchas de las fortunas o muchas de las historias de éxito muchas veces no son hechas o no son fabricadas desde el punto de vista completamente legal, ¿no? O sea, muchos empresarios son muy ricos gracias a concesiones del gobierno, gracias a compadrazgos, gracias a que les dieron una concesión de una mina o de esto o del otro. Entonces, todas esas historias se vuelven dudosas, ¿no? Pues sí, eres el hombre más rico del mundo, pero pues tienes la concesión de una mina de oro, ¿no? Y esa concesión te la dio el gobierno, y qué tuvieron, no, o sea, hay muchas veces que eso pasa en países en donde también los esquemas de Estado de Derecho como el mexicano, pues no son tan sólidos como en países como Estados Unidos, ¿no? Sí, donde hay más historias del self-made millionaire, ¿no? Pero fíjate que ahí hay un tema bien interesante con respecto a la revista Líderes. Yo creo que hoy en día todos los medios de comunicación tradicionales, o los que se dicen los medios de comunicación tradicionales, están sufriendo de sus peores crisis en términos de venta de publicidad, ¿no? Y fíjate que a nosotros nos ha pasado algo increíble. Este año y los últimos 6 o 7 hemos estado diciendo una realidad que nos enorgullece mucho, que han sido nuestros mejores años de venta de publicidad en la historia. Y es algo bien raro, porque yo creo que no hay ningún medio, ningún periódico, ninguna estación de radio, ninguna cadena de televisión que te pueda decir hoy que está haciendo su mejor año de venta de publicidad en la historia, ¿no? Y la verdad es que es un fenómeno bien interesante que hemos logrado construir con Líderes, que nos tiene muy orgullosos de lo que es la revista, ¿no? ¿Qué crees que ha hecho que eso pase? O sea, ¿dónde está si tuvieras que decirme, mira, para nosotros estos últimos años nos hemos enfocado en A, B y C y creemos que es lo que ha hecho la diferencia? Mira, son 3 temas que los tenemos muy bien identificados. Primero, nuestros contenidos siguen siendo muy únicos. Y tú lo sabes, porque te dedicas también a los medios, content is king, ¿no? O sea, y si fuéramos una revista de moda o de lifestyle o de autos, ya hubiéramos desaparecido como todas las demás, pero nuestros contenidos son muy únicos. Si tú te metes a Google y googleas cualquiera de nuestros entrevistados de los últimos 3 o 4 meses, nosotros vamos a ser la primera referencia, porque esas personas generalmente no le dan entrevistas a cualquiera, ¿no? Entonces, el hecho de que estemos ahí, y tampoco competimos con medios internacionales. Si yo soy una revista de autos o de moda, pues la verdad es que mis referencias en términos de moda, de autos, no van a estar en México, van a estar en la prensa internacional, en las redes sociales. Eso. Y nosotros, por más importantes que son muchas de estas personalidades, la verdad es que los medios internacionales no los pelan, o sea, no son importantes para ellos, ¿no? Por ejemplo, en enero, nuestra portada de enero, una exclusiva muy importante, la primera entrevista que da a Mauri Vergara, ¿no? El presidente de Chivas, de OmniLife, creo que no ha vuelto a dar otra. Es una súper exclusiva en este país, ¿no? El heredero de Jorge Vergara, ¿no? Un empresario súper poderoso, joven. Obviamente esa entrevista, pues si la buscas en internet, pues la tenemos nosotros y ya, ¿no? Y por más importante que sea Mauri, pues no le interesa al Economist, ¿no? O sea, no le interesa al New York Times, o sea, hay niveles también, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que hemos construido a lo largo de 32 años un branding muy poderoso, ¿no? Ya el líder es un branding muy poderoso. Pero realmente lo que nos salvó, Diego, porque efectivamente acabamos perdiendo las pautas de publicidad como todas las demás revistas. O sea, no es que a mí sí me sigan dando pautas, ¿no? Lo que realmente nos salvó es que nos convertimos más en un business to business magazine en los últimos 10 años que en un business to consumer. Entonces abrimos más bien un nuevo nicho de negocios de anunciantes. Hoy en día la mayoría de nuestros anunciantes son empresas que no van dirigidas al consumidor, pero que les interesa tocar a los altos tomadores de decisiones en empresas y que a ellos son a los que les quieren hablar, ¿no? Consultorías. Pues sí, despachos de abogados, empresas de tecnología, que no van al consumidor, que no tienen una pauta para ir al consumidor final porque no tienen ningún producto que ese consumidor pueda comprar, pero que sí necesitan generar reputación digital, que sí, por ejemplo, el ejemplo de los despachos de abogados es muy bueno. Pues un despacho de abogados no se anuncia. Nosotros son de nuestros mejores anunciantes, despachos de abogados. Y todo lo que hacemos con ellos es con branded content, ¿no? O sea, entrevistas con los socios directores, con lo que están haciendo en prácticas legales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando tú eres una empresa y quieres contratar a un abogado y tienes 3 propuestas en la mesa? Pues te metes a internet y buscas al primer despacho y no hay nada. Entonces dices, pues, ¿quién será? Buscas al segundo despacho y hay una entrevista de líderes mexicanos, del socio director, que te enteras que estudió acá, que fue compañero de fulano, que estudió en la Escuela Libre de Derecho, que tiene esto. Y buscas al tercero y lo único que sale de él son cosas malas, de juicios que...
Entonces, ¿a quién vas a contratar? Pues a lo mejor muy probablemente contrates al despacho que más confianza te va a haber dado porque conociste al socio director. Entonces, esa parte nos ha servido mucho y ahí nos pasa algo muy interesante que difícilmente también competimos con otros medios, ¿no? Porque ese mismo despacho de abogados no va a voltear nunca con la televisión o la radio. Sí, y va te a has decir, vuelto la opción evidente para esas marcas o estas empresas, ¿no? Es como, sí. ¿dónde hace sentido hacerlo? No hace sentido en otro lugar. Entonces nos hemos convertido en grandes constructores de reputación física y digital, ¿no? También en la parte política, ¿no? Con lo que hemos hecho de nuestra edición de Proyecto de Nación, con todas los políticos del país, ¿no? Ayudándoles a generar su imagen, su posicionamiento público, ¿no? Por ejemplo, de la candidata de Morena, de Claudia Sheinbaum, fuimos su plataforma más importante de promoción en la precampaña, ¿no? En donde hicimos muchas cosas con ella, de portadas, de espectaculares. Entonces, todas esas cosas funcionan muy bien en términos de la construcción de la reputación, ¿no? Y de la imagen, que hoy en día es un valor, tú lo sabes, muy importante para la gente. ¿Cómo haces para jugar, entre comillas, o para participar? O sea, a ver, yo fui a la comida pasada. Sí. Y sé que estaba invitada Claudia Sheinbaum. No pudo asistir, pero asistió Xóchitl, ¿no? Que dices, son competencia entre ellas, sin embargo, están trabajando contigo. O sea, ¿cómo haces para no enemistarte? Tú que estás en un lugar donde hay... O sea, tú estás en medio, bueno, el núcleo, juntas mucha gente con mucha influencia, intereses de distintos bandos, se puede decir, ¿no? Diferentes partidos políticos, diferentes competidores entre sí. ¿Cómo has hecho para poder hacer una relación amable o de amistad, en muchos casos con todos, sin llegar a ese punto de que no, es que tú le diste una página a mi competencia, ¿no? O tú apoyaste tal, porque me da la impresión que todo el mundo te respeta y todo el mundo con los que te he visto te saludan con un chorro de gusto, sean competidores entre sí o bandos completamente opuestos. ¿Cómo has hecho Yo creo eso? que la clave, Diego, ha sido ser justos, ¿no? O sea, ser justos, ser objetivos, o sea, ser imparciales, como debe ser un medio de comunicación, ¿no? No atacar, no de ofender. Finalmente también es una característica muy positiva que tenemos en Líderes, que somos un medio que construye positivamente. Tal vez si fuera yo un periódico o una estación de televisión o de radio en donde tienes que tener noticias malas, golpear y todo, tal vez no me saludarían, como dices, con tanto gusto todo el mundo, ¿no? Pero somos un medio de construcción y así siempre nos hemos identificado. O sea, en alguna época, por ahí de los 10, 15 años de la revista, dijimos una vez, y si nos volvemos un poco más agresivos... Está la tentación, donde ves que otro que está agresivo empieza a levantar números y dices... Y muchas veces nos dijeron eso, ¿no? Los medios rosas no impactan y no generan opinión pública y realmente no tienen dientes, ¿no? Entonces nadie los pela. Pero no, fue una convicción muy personal mía de decir, no, somos un medio propositivo, somos un medio de construcción, somos un medio de que otros se encarguen de las cosas malas, que otros se encarguen de los escándalos, que otros se encarguen de las cosas que hay que sacar de los trapitos sucios. Y nosotros, nuestro objetivo ha sido fijarnos en las cosas positivas, buenas, la construcción de esas reputaciones. Y creo que hoy, pues podemos decir que nos ha pagado eso, ¿no? Porque hoy somos, creo que el medio pues más respetado en ese sentido en México, ¿no? ¿Y consideras Líderes como un medio tradicional todavía? ¿Lo consideras como un medio digital? ¿Cómo? Porque sé que ahorita hablaremos de Elliot, pero Elliot nace de una forma distinta y lo consideras digital, ¿no? Sí. Líderes, ¿cómo lo ves o cómo lo explicas para ti? Mira, o sea, somos un medio súper tradicional desde el punto de vista de que seguimos siendo una revista impresa, que obviamente se traslada a la parte digital de forma muy importante, pero yo creo que lo que define un medio tradicional y a lo que nosotros llevamos un medio de acción no es tanto si es un medio viejo o nuevo. O sea, puede ser que haya medios de los que llamamos tradicionales que sean medios de acción increíblemente exitosos. ¿Qué es un medio de acción? Defíneme. Para nosotros un medio de acción es ese en el que la comunicación no es unidireccional, sino es totalmente bidireccional. Es ese en el que no es qué te quiero decir, sino cómo hacemos juntos con la audiencia lo que queremos construir en términos de la comunicación. Y al final es la creación de un concepto que no solo tiene que ver con un medio, digamos, de comunicación, sino con un concepto que tiene que ver con muchas otras
cosas alrededor de ese concepto, como la lista de los 300, como la comida, como eventos que hacemos de otro tipo, como relaciones que hacemos de networking en corto, con personajes. O sea, es toda una estrategia 360 de networking, de relacionamiento, de visión, de generación de cosas que hacen que no seas un medio, pues nada más ahí, que lo único que te importa sea buscar impacto, ¿no? Ok. A ver, y esto que me mencionas ahora de que son un medio que ha crecido año con año en cuanto a revenue o facturación, ¿no? Y sigue teniendo anunciantes y demás, por ser un nicho específico, un perfil de audiencia específico, ¿cómo es parecido o diferente a Elliot? Porque Elliot, pues sí es un poco más a consumidor, ¿no? Y las marcas con las que trabajan ahí, pues son desde marcas de come mascar, Claro. refrescos, lo que tú quieras. ¿Cómo es igual o diferente y qué ha hecho que Elliot le haya ido tan bien también? Sí. Mira, ahí lo que nos pasó es que empezamos a analizar cómo transformábamos líderes en un medio digital. Y muy pronto nos dimos cuenta que iba a ser difícil. No hay básicamente medios tradicionales que hayan logrado una migración al digital que en el modelo de negocio, puede ser que tengan mucho impacto, pero que en el modelo de negocios les funcione, básicamente todavía no existen, ¿no? Okay. O sea, entonces lo que nos dimos cuenta es que el modelo de negocios de un medio tradicional y los medios digitales era muy diferente. Entonces ahí fue cuando tomamos la decisión y dijimos, a ver, ¿por qué no mejor? Obviamente hay que estar ahí con líderes, ¿no? Y lo hemos hecho y ahí está el resultado. Pero también dijimos, ¿por qué no creamos un medio nativo digital que entienda y que hable con las nuevas audiencias y que de una u otra forma pueda comunicarse en los nuevos lenguajes que estas generaciones están viendo? Entonces, un poco, si te das cuenta, empezamos pues con el DNA más profundo de líderes, que es la identificación de líderes, el reconocimiento de ese liderazgo y el juntarlos y generar un networking entre ellos, ¿no? Entonces, por eso lo primero que creamos fueron los premios Elliot en 2015, que los premios Elliot pues eran eso, o sea, siguen siendo eso, una identificación de quién es quién, de un mercado nuevo, ¿no? Y tan válido hubiera sido, a lo mejor si hubiéramos dicho, vamos a hacer un premio al deporte, o a los futbolistas, o a los videogamers, o a los médicos, ¿no? O a los arquitectos, ¿no? Cualquiera hubiera sido válido en ese sentido, en términos de la vocación de la revista y de lo que hacíamos nosotros. Pero en ese momento dijimos, a ver, aquí hay un mercado, ¿no? Están surgiendo estos chavos, la mayoría, que a través de las redes sociales están teniendo un impacto brutal con audiencias, chavitos, chavitas que desde la recámara de su casa subían un video que tenía de repente 300,000, 800,000, 1,000,000 de visualizaciones en ese momento y que decías, ¿qué es esto? ¿No? O sea, no lo tienen los líderes tradicionales. O sea, las nuevas audiencias están prefiriendo ver un video de alguien en su recámara hablando de cómo le fue en el día que escuchar a López Dóriga ¿no? Entonces, empezamos a ver ese fenómeno y dijimos, aquí hay algo que podemos hacer para ordenar, para trabajar. Y ahí fue cuando nacen los Elliot Awards en 2015. ¿Lo empezaste solo o con un cofundador? No, solo nosotros, nuestra empresa lo hizo solo. Y fue muy interesante porque, bueno, obviamente está conmigo Diego Plaza, que es mi CEO hoy en día, que es fundamental en la construcción de Elliot. ¿Diego trabajaba antes en FCO? Sí, Diego viene trabajando conmigo desde hace 20 años. Entonces, Diego lleva mucho con nosotros. Sí. Y bueno, que empezamos a entender, al principio no fue nada fácil, Diego, porque cuando llegamos y una revista tan tradicional y tan de la alta elite, ¿no? De los grandes empresarios y los políticos, como ya eran líderes en ese momento, de repente volteé a ver a los influencers, ellos mismos se voltean y dicen, ¿y tú qué? ¿No? O sea, y al principio fue difícil, o sea, hicimos de hecho un video muy padre que se llama El Camino Amarillos, y lo pueden ver en la audiencia en YouTube, todavía está, en donde hoy que lo veo digo, wow, o sea, tuvimos a todos los que en ese momento eran los top, ¿no? Ahí estaba Luisito, estaba Juanpa, Mario Bautista, o sea, estaban todos o sea, logramos reunir en ese video, y un poco ese fue nuestro video de lanzamiento, porque
Después de que hicimos los primeros premios Elliot en 2015, que nos fue bastante bien en los primeros, dijimos, a ver, ¿cómo le hacemos para no perder el contacto con estas audiencias? Sí, ¿no? Porque se los invité, ahí están, chido, y luego ¿qué pasó con esto? Entonces ahí fue cuando creamos Elliot Channel, porque habíamos hecho muy buena relación con los country managers de las diferentes redes sociales, porque jugaron un papel importante en la creación de Elliot. Y entonces ahí es realmente cuando nace el medio de comunicación, porque los Elliot no es un medio de comunicación, es un evento muy exitoso y una premiación muy exitosa, pero realmente unos meses después, en 2016, principios de 2016, es cuando nace Elliot, lo que soy Elliot Me, y ahí es donde empezamos a generar contenido ya frecuente. Y nos centramos en lo que habíamos visto como fenómeno, en entrevistar a los influencers, en contar las historias de quiénes eran. Abrimos desde entonces el noticiero que hoy sigue siendo un éxito, Trending, 3 veces a la semana para hablar de los chismes, de qué está pasando en el mundo de los influencers. Entonces, desde el principio nos empezó a ir muy bien. O sea, fue al revés. Primero en Líderes fue primero la revista y luego la premiación, el evento. Ya que empezaste por la premiación. Aquí fue al revés, sí. Y demás. ¿Por qué hacerlo así? Pues no se nos había ocurrido lo del canal, la verdad. Ajá, okay. Sí, o sea, lo del canal después de los Elliot, de hecho fue a mi hija la que se le ocurrió y me dijo, oye, papá, ¿por qué no haces un canal de YouTube? Yo dije, y ella era muy fan de un canal americano que se llama Awesomeness TV, que ahora ya lo compró, bueno, hace muchos años lo compró Viacom, que era en ese momento así como el canal en Estados Unidos que le estaba hablando a la generación Z, ¿no? Okay. Y entendimos un poco el concepto, lanzamos Elliot, nos empezó a ir bien desde el principio, al año ya teníamos como 10 millones de suscriptores, seguimos creciendo, vinieron los segundos Elliot Awards, siguió creciendo el canal, como a los 3 o 4 años ya andábamos en 30 millones, 35 millones de visualizaciones mensuales, lo cual ya nos ponía como un canal relevante. Y en ese momento, pues para un poco comparar, por ejemplo, Luisito Comunica, que a lo mejor era de los influencers que más visualizaciones tenía, pues a lo mejor tenía como 90 o 70, ¿no? O sea, todavía estábamos lejos, pero ya estábamos en esas ligas, ¿no? Y fíjate que ahí nos pasó justo con lo que platicamos ahorita, la pandemia nos benefició mucho, porque cuando llega la pandemia, un día nos busca YouTube y nos dicen, oigan, fíjense que vamos a hacer una cosa que se llama Shorts. Y escogimos a 2 canales en español para hacer los beta tastings de los Shorts. Escogieron a los polinesios y nos escogieron a nosotros. Y nos dijeron, ¿les interesa probar los Shorts? Dijimos, pues no sabemos qué es eso, pero venga, los probamos. Y entonces nos abrieron el beta de los Shorts. Fuimos el primer canal de habla hispana, de hecho, porque los polinesios no lo hicieron, fíjate. No se animaron. Sí lo aceptaron, pero los polinesios no produjeron. Y nosotros nos pusimos a producir Shorts. Y empezamos a crecer. O sea, cuando terminó el 2020, el primer año de la pandemia, éramos el canal de YouTube más visto en español del planeta. Okay. O sea, estábamos de generación de contenido original, ¿no? O sea, que no era un influencer en lo individual. Y seguimos siendo o el canal. En ese momento estaba Badabun muy fuerte, ¿te acuerdas de Badabun? Que bueno, sigue fuerte en Facebook, pero la verdad es que ya no es lo que era. Y nosotros nosotros un poco sustituimos en temas de YouTube a Badabun. Hoy somos el canal de generación de contenido original más visto en el planeta, ¿no? En español. Entonces eso nos dio un track muy importante para seguir haciendo cosas. Y la verdad es que hoy con Elliot nos hemos convertido un poco en el centro de gravedad de la industria digital de habla hispana, ¿no? Lo cual es muy padre porque no sé si fuiste a los últimos Elliot Nunca, Awards. Todas las veces que se empalma con algo que tengo ya en mi familia, lo que sea. Los últimos Elliot Awards estuvieron espectaculares. Pues ha crecido muchísimo, ¿no? En todo, en temas de audiencia, de participación. Creo que ahora sí somos, sin lugar a dudas, el premio a la influencia digital más importante del mundo en español. Y eso nos está dando la posibilidad de también pensar y en hacer muchas más cosas, ¿no? ¿Qué tan difícil fue convencer a los primeros de sumarse al tema de los Elliot contra qué tan difícil ha sido, a ver, llevar a alguien a una premiación, aunque te estén premiando, si es una persona ocupada, lo que tú quieras, se hacen del rogar a veces. En este caso, en la primera ocasión donde tú venías de Líderes y si te buscaban en LinkedIn, lo que fuera, iban a decir, sí, pues tú estás en esto otro que es para ellos en ese momento la vieja escuela, como que tiene que ver conmigo, o me están usando para algo, es como la percepción de muchos de estos creadores al principio.
¿Cómo fue él para poder convencerlos de no, vengan, va a estar chingón, vamos a reconocer y va a ser algo bueno? Fíjate que ha sido un proceso complejo. Te digo, los primeros años sí fueron muy difíciles porque inclusive en el segundo o tercer año un influencer, del cual no te voy a decir quién es, intentó boicotear los Elliott Awards. Ok. O sea, se puso de acuerdo con muchos de los nominados para decirle no vayan y al final no lo logró, ¿Cuál ¿no? era su propósito de hacer eso? Pues envidia, ¿no? O sea no le gustaba y no estuvo nominado este año. ¿Sabes qué pasa? Con esos primeros influencers, de verdad se sentían y hay muchos que lo siguen haciendo, se sentían los dueños de las redes sociales, ¿no? Y sentían que ellos eran los que manejaban las redes sociales y el mundo digital. Entonces había mucha soberbia en muchos de ellos. La mayoría, pues hoy no son nadie, ¿no? De esos que en ese momento eran súper grandes, súper importantes. Y no, yo creo que ha sido igual que con líderes, Diego. Un proceso de ser profesional, de ser derecho, de ser honesto, de hacer las cosas bien. Hoy en día, si soy sincero, casi nadie nos dice no a los Elliott Awards y seguimos conservando esta política de que nadie se entera de verdad quién va a ganar hasta el día de la premiación. Y lo hacemos en serio, ¿eh? Okay. Y como tú dices, las presiones son brutales. O sea, ¿sabes qué? No va si no gana. Pues todos que no vaya, ¿no? Ok. Y de verdad, y tú que te llevas con muchos de ellos, pregúntales, ¿no? Nadie se entera. O sea, ahí en la noche de los Elliott Awards se enteran de los 5 nominados, quién es el ganador, y ahí se enteran, ¿no? Y bueno, obviamente vienen luego también los reclamos, ¿no? Y oye, yo pensé que iba a ganar. Pero creo que eso nos ha también forjado un respeto. Y eso también nos da mucho gusto. O sea, tenemos creo que un respeto y una admiración y un reconocimiento de la industria. Ahora, fíjate que a principios de este año hicimos un ejercicio súper interesante. Nos reunimos con todas las agencias de management de este país, o por lo menos las 20 o 30 más importantes, que controlan, pues yo creo que el 80% de la facturación de los influencers en México. Y con todos nos reunimos personalmente, los invitamos a comer a nuestra oficina y tuvimos unas grandes sesiones de trabajo con ellos, de opiniones, de análisis de la industria, de cómo están, de qué está pasando. Y con mucho gusto, debo decirte que todos fueron a nuestra convocatoria. No hubo ninguna agencia de management que no haya estado con nosotros. Y todas nos reconocieron como el premio serio, ¿no? El premio de la industria. Y gracias a eso, mucho de esa labor que hicimos al principio de este año, gracias a eso, pues construimos los Elliott Awards de este año, que fue un fenómeno brutal. O sea, crecimos muchísimo en todo, en patrocinios, en tamaño, en el evento. O sea, ya fue un monstruo los Elliott Awards este año. Ahorita que mencionas las agencias de management en estas sesiones, ¿cuál crees tú que era la preocupación más grande que tienen o los retos más grandes que identificaste? ¿Sabes qué pasa? Que estamos inventando un mercado. Y cuando inventas algo que no existe, pues es muy complejo. Porque no es como que hay un manual de cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, hoy en día el tema de las agencias de publicidad o las agencias de medios o X o Y, pues está muy estandarizado porque a lo mejor llevamos años haciéndolo. Pero la verdad es que la influencia digital se está inventando as we speak, ¿no? O sea, y entonces el gran reto, yo creo que de la industria es justamente encontrar estos estándares de cómo va a funcionar la industria, ¿no? Obviamente hay managers que piensan una cosa, otros que otra, hay influencers que piensan una cosa, otras que otra, hay marcas que piensan una cosa. ¿Pero había un común denominador? O sea, ¿había una cosa, alguna línea que más o menos se seguía manteniendo en todos? Sí. Mira, yo creo que la gran línea es el crecer el mercado. O sea, yo creo que la gran línea que hay en todos los managers es cómo lo hacemos para que el país sea más grande, ¿no? Y no estarnos peleando por migajas, que hoy es la realidad de la inversión en influencia digital, y hacemos que las empresas y las agencias y todo entiendan que mucho del futuro de la comunicación comercial está en la influencia digital, ¿no? La verdad es que todavía, y por eso te digo que mientras que hablamos, las cosas están evolucionando de una forma brutal. Por ejemplo, el otro día hablé con un empresario muy importante
No te voy a decir en qué ranking está porque entonces descubrirías quién es, pero es uno de los 5 inversionistas más grandes en televisión en este país y en el resto de Latinoamérica. Okay. Y me decía muy preocupado, me decía, Raúl, en los últimos 18 meses la audiencia en la televisión ha caído. Me dice, en septiembre, el mes anterior al que hablamos, dice, ha sido la audiencia más baja en la historia de la humanidad de la televisión mexicana. Okay. Entonces, imagínate a alguien que invierte, bueno, en el caso de él son $50 millones en publicidad en televisión, y te das cuenta de que eso ya no va a funcionar. Y que literal estás tirando $50 millones a la basura, porque ya no te están viendo ahí las nuevas generaciones. Entonces, el reto para una empresa de ese tamaño es mayúsculo, porque no puedes mover una inversión así nada más, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, él me decía, ¿cómo justificas que cambiaste si eso? bajo la inversión, me quitan muchísimos descuentos. Entonces, por ejemplo, si bajo a la mitad, me quitan tantos descuentos que es como si en realidad estuviera invirtiendo a lo mejor 10 millones. Sí. Y ahí sí, no sé si puedo darme el lujo de hacerlo, ¿no? Yeah. Decían que una vez, no sé si te acuerdas, de un presidente de Coca-Cola que fue muy famoso, que se llamaba Roberto Goizueta, que fue el que creó junto con este mexicano, ahorita me acuerdo su nombre, la Diet Coke, que fue un éxito y que eso llevó a Coca-Cola a niveles brutales. En ese momento Coca-Cola, en los 80s, 90s, era el inversionista número 1 en televisión en los Estados Unidos. Y alguien le preguntó a Roberto Goizueta, oiga, ¿usted cree que si se dejara de anunciar en televisión, dejaría de vender Coca-Colas? Y agarra y dice, mira, no creo, pero no estoy dispuesto a comprobarlo. No quiero arriesgarme a ver qué pasa. O sea, no estoy dispuesto a correr el riesgo, ¿no? Entonces, esto que te estoy diciendo, eso te demuestra cómo está cambiando el mundo de la publicidad a nivel de esos grandes decisores, ¿no? O sea, una empresa que, por ejemplo, luego, algunos días después cené con el CEO de una automotriz también de las más grandes del país, le contaba yo esta anécdota y él me decía, pues yo sí he bajado brutalmente las inversiones en televisión en los últimos años. Dice, hoy estoy invirtiendo la mitad de lo que invertí hace 5 años y el año que entra voy a invertir una cuarta parte. Y le dije, oye, ¿y no tienes miedo que te quiten los descuentos? Me dice, pues si me los quitan, pues llegará un momento en que para mí ya ni siquiera va a ser atractivo invertir en televisión. Yeah. Entonces eso me va a dar pie a que acabe de quitarles el resto de mi inversión. Pero cuando volteas hacia el otro lado, dices, bueno, ¿y dónde invertiría esos $50 millones? O sea, se los das a Luisito Comunica y se vuelve loco. ¿No? Sí, claro. O sea, digo, sí, por poner un ejemplo chistoso, ¿no? El mercado acá. O sea, no es como decir, bueno, es la televisora, aquí está todo. Sí. No, es individual. Entonces, es un problema estructural de toma de decisiones que se está dando ahorita entre los grandes inversionistas de publicidad, las agencias de medios. Por ejemplo, las agencias de medios, lo que menos les conviene es que eso pase, porque las agencias de medios, lo más cómodo para ellos es, a ver, aquí te van $50 millones de pauta y me das mi comisión y se acabó. O sea, no tengo que hacer gran cosa. Claro. ¿No? Entonces, ahí es donde vienen las cosas. Y la última... Nadie quiere perder su chamba. O sea, estas personas que toman las decisiones, pues de decir, lo dejo de poner en televisión y lo pongo acá para probar, me puede costar mi trabajo si no funciona. Exacto. ¿No? Y entonces dices, puta madre. Sí. Muchas veces, más bien, prefieres no cometer errores que hacer cosas que valgan la pena. Y otra cosa que me decía este empresario, que no te dije su nombre, que es un gran inversionista en televisión, me decía, y yo no quiero pasar de las garras de Televisa y TV Azteca a las garras del Meta y Facebook, que es lo mismo, ¿no? Y tampoco voy a hablar mal de Meta y de ellos, pero también los modelos de esa nueva realidad, en donde ya no son las televisoras las que están captando la mayoría de la inversión, sino está haciendo las plataformas, pues también está cañón. Sí. Por ejemplo, el año pasado, la empresa que más vendió publicidad en el planeta fue Alphabet, que es Google, YouTube, más otras cosas. Bueno, captó $80 mil millones de publicidad, Diego. Después de ellos, el grupo que le sigue, que más publicidad captó, no sé si es Disney o Time Warner, captaron menos de la mitad de eso, cerca de 30 mil millones. Es proporcional la cantidad de dinero que está entrando ahí. O sea, Alphabet se lleva $80 mil millones de la publicidad global de este planeta ya hoy. Y la diferencia es que ellos lo reparten con la gente que les ayuda, o sea,
con youtubers, con tal, ¿no? O sea, bueno, sí, pero la diferencia de Disney entra y se queda... Bueno, pero te voy a decir una cosa, también ahí es una trampa, porque y nosotros somos o sea, nosotros somos un usuario de las redes sociales, somos lo que somos gracias a las redes sociales, pero te voy a decir una cosa, las redes sociales fue relativamente cómodo lo que hicieron, o sea, genial, sí, pero ellos llegaron y pusieron un medio de distribución en la que ellos no tenían que producir nada, y donde pusieron a un chorro de gente a producir gratis por ellos, en donde el costo para ellos de producción es cero. Cero. Bueno, los servidores para mantener los videos ahí, entonces, bueno, o sea, costo pero el costo de producción de contenido, sí, que es lo que hace a un medio de comunicación, es cero. Ellos no invierten en nada. Y es más, lo que han tratado de hacer ha sido un fracaso. Los originales sí, los originales de YouTube, nada les ha funcionado. Pero tienen a millones de creadores rompiéndose la cabeza, invirtiendo hasta lo más loco de sus ahorros con tal de generar contenido. Obviamente les ha ido muy bien, sí, ¿no? Entonces, ese modelo también es un modelo complejo, que sí, yo no sé qué tan sostenible va a ser. Yo lo veo con la gente que se queja, por ejemplo, de que es que TikTok quitó bajó la cantidad de dinero que da o lo que tú quieras. Como por un lado, sí, ok, te van a dar menos lana, pero también ¿quién te daba esa difusión? O sea, para tener acceso a toda esa gente que te ve, no lo hubieras podido hacer de otra forma. Sí, claro. ¿no? Sí, entonces, como unas por otras. Decir, bueno, más bien sí, como claro. soy inteligente y le doy la vuelta a eso. Que me lleva a una duda muy, muy específica de... Ahorita mencionabas, ha habido youtubers que estaban en su momento, que les dábamos un premio, lo que tú quieras, o estaban dentro del tema de los Elliot y que ya hoy no existen ¿no? o ya tal, ¿no? Yo imagino que te pasa más seguido ver esos casos que empresarios o gente que estuvo en la lista y que ya hoy no existen o que no son relevantes, ¿no? Incluso sabemos que hay gente que está en la lista y lleva muchos años en la lista. Claro. Tiene que ver un poco, mi pregunta, con esta parte efímera de ser creador y de que están un poco entre que ni son un medio, pero ni son un empresario. ¿Tú cómo los ves? ¿Y qué tendría que pasar para que algunas de estas personas puedan seguir siendo vigentes? Así como dices, el director de no sé qué empresa que ya llevo 20 años de conocerlo y sigue siendo una pistola, estos personajes sigan siendo eso. Mira, yo creo que es un tema, como decía hace rato, de procesos de creación y de entender cómo se construye la industria. O sea, por ponerte un ejemplo, a lo mejor hace 100 años pues había un chorro de productores de petróleo en Estados Unidos, ¿no? De gente que en el jardín de su casa salía un pozo y se ponía a vender petróleo y todo. Y la mayoría de ellos acabaron desapareciendo. ¿Quiénes prevalecieron? Pues aquellos de esos que encontraron un pozo y que acabaron generando una empresa, acabaron generando una infraestructura, acabaron generando un proceso de servicios, de entendimiento del mercado. Entonces, yo creo que mucho lo que pasó con esa, o que ha pasado con esa primera camada de creadores es que no supieron crear empresa del talento que tenían como creadores. Entonces, acabaron desgastándose a sí mismos y no pudieron continuar porque no tuvieron ese drive de llevarlos al siguiente nivel. Yo creo que, por ejemplo, lo que hemos nosotros hecho con Elliot es justamente eso, ¿no? O sea, nosotros no somos un creador que está haciendo algo. Nosotros somos una corporación que está generando un modelo de negocios con unos premios, que está generando un canal de generación de contenido original, que es un éxito. Entonces, yo creo que un poco, y digo, nosotros somos una empresa, pero a lo mejor, no sé, algún creador de contenido encuentra una forma de generar contenido. Digo, tú que generas contenido sabes lo desgastante y lo complejo que es generar contenido todos los días y que llega un momento en que ya no te da, ya no te dan ni la vida, ni los ánimos, ni nada, porque además también no es lo mismo, y por ejemplo eso yo le admiro mucho a Juanpa, que empezó haciendo, ¿te acuerdas? Vine, ¿no? O sea, Juanpa empezó haciendo videos chistosos de Vine y hoy es un celebrity, que básicamente ya ni siquiera es un influencer, ¿no? Él ya es un actor y está en otras cosas. Pero esa capacidad de reinventarse no todos la tienen. Okay. ¿No? Entonces, cuando tienes 12 años o 15 años, pues eres chistoso haciendo un TikTok de baile. Cuando ese mismo personaje tiene 30 o 40, ya no es chistoso. ¿No? Ajá, exacto, ya es triste. O sea, entonces, pues eso también es, y es lo que te decía hace rato. O sea, yo creo que en el tema de las redes sociales y de los medios y la publicidad y todo, estamos literal reconformando una nueva industria, en donde están cayendo los grandes conglomerados en términos sobre todo de las audiencias, están creciendo otros, pero también ahí todavía va a haber muchos reacomodos. O sea, yo no sé si
O sea, yo creo que va a haber muchas también regulaciones de parte de los gobiernos. O sea, por ejemplo, a Estados Unidos nunca le ha gustado los monopolios. Sí. Y hay que decirlo, hoy en día las redes sociales, por lo menos las americanas, están en manos de 3 personas. Y el poder que tienen, ¿no? Es brutal. O sea, lo vimos, ¿no? Con Twitter, cuando todavía Twitter, no sé cómo se llama. Cuando banearon a Trump, ¿no? O sea, una red que es una empresa privada que impide que un presidente deje de... O sea, es algo... Entonces, el poder que tienen esos hombres que manejan las redes sociales, y no solo ellos, los famosos algoritmos, ¿no? Que son los que realmente manejan hoy la realidad de cómo se manejan las redes, pues es algo que los gobiernos van a tener que acabar regulando de qué sí, qué no, y cuál sería el fair play, ¿no? Para creadores, para anunciantes, para las mismas redes. O sea, no pueden llevarse ellos toda la raja del pastel. Ok. ¿Y crees que va a pasar en ese caso, por ejemplo, hablando de lo que viene, el futuro y demás, con las marcas o las empresas o sea, cómo deberían de jugar este juego para salir bien librados, ¿no? Tanto marcas como medios, como estos creadores que hablamos. ¿Por dónde va? Mira, en 1980 no, antes, bueno, hay una novela muy famosa de George Orwell que se llama 1984, que hablaba justamente del Big Brother, ¿no? Y de que en 1984, no me acuerdo bien en qué año la escribió George Orwell, debe haber sido en los 70s. Él pensaba que en 1984 todos íbamos a ser controlados por una pantalla de televisión que iba a estar en todos lados y que todos íbamos a ver la misma información, los mismos mensajes, todo. ¿No? Creo que hoy estamos súper lejos de la teoría de George Orwell, ¿no? Lejos de eso, creo que hoy es la época en la que más opciones tenemos de visualización, de más cosas, de más mensajes, o sea, de más contenidos. Y eso es bueno, yo creo que es bueno, porque finalmente justo habla de la diversidad, de los intereses y todo, pero eso ha complicado muchísimo la vida para los marqueteros. Sí. Porque ahora las audiencias están repartidas por todos lados. O sea, antes era muy fácil ser director de mercadotecnia en una empresa. Decías, ¿cuánto te cuesta el minuto el Canal de las Estrellas a las 8 de la noche? Y estabas seguros que te veía todo México, ¿no? Hoy eso ya es imposible. Sí, claro. Entonces, ahora yo creo que justamente todo lo que estamos viendo, y no sé si tú también lo ves, es una profesionalización y un know-how y una ciencia de la comunicación, la publicidad, el marketing, que está evolucionando muchísimo en términos de entender a tus audiencias, de entender cómo les hablas, de entender cuáles son los canales correctos por los que les debes llegar. Entender cómo lo mides. Exacto, de optimizar tus recursos, ¿no? Y eso también va a ser bien grueso, porque este empresario que me platicó de $50 millones, creo que se podría ahorrar más de la mitad si cambia su estrategia, llegando a muchísimas más personas con las que hoy te está llegando a la televisión. Entonces, ¿y por qué? Porque la televisión pues, es muy cara de producir, sí, claro. ¿no? Y los contenidos en digital es muchísimo más baratos de producir. O sea, aparte de la televisión, pues tienen que pagar sí, la concesión de lo que significa una concesión. Desde ahí ya tienes como Exacto. Entonces, yo creo que eso va a cambiar muchísimo. Lo que sí estoy seguro es que cada vez vamos a ver cosas más creativas, más interesantes, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial va a venir también a mover muchísimo las cosas. Hoy ya estamos siendo víctimas de la inteligencia artificial en términos de los algoritmos, ¿no? ¿Por qué en tu timeline te está el algoritmo a ti, Diego Barraza, poniendo estos contenidos y no me los pone a mí? Sí, ¿no? Claro. O no se los pone a tu esposa, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, es todo una psicología de cómo a ti mantenerte ahí, ¿no? Viendo cosas que te interesan, cosas que te generan placer, cosas que te hacen reír. Y entonces ya estamos siendo en gran parte de la humanidad manipulados por la inteligencia artificial, que son los famosos algoritmos, ¿no? Claro. A ver, algo que creo que no me terminaste de contestar sobre cómo te fue tan bien con líderes en el tema de venta a sponsors y partners y demás contra la parte de los sellers, porque nos quedamos en una parte, pero quería saber cómo ahí es distinto o cómo has hecho para tener éxito comercial, más allá del impacto que tiene con las marcas. O sea, ¿cuál es la estrategia ahí? Porque además, en el medio, pues son muchas caras que salen al mismo tiempo, ¿no? No es como decir, bueno, nosotros somos
en particular. Claro. ¿Cuál es ahí? ¿Te refieres a Elliot? Elliot, sí. Pues porque mira, me contaste de líderes, que me sí. dijiste 3 cosas, ¿no? Que es como crecimos la marca, nos metimos a un tema B2B y la tercera, que tocan temas que nadie más toca y que siguen siendo relevantes, son los contenidos. En este caso, ¿hay alguna cosa en así? Elliot sí, en Elliot hay 3 cosas también. La primera es los premios, que pues es como cualquier evento importante, ¿no? Como una Liga MX o la Fórmula 1 o un torneo de golf. Hemos logrado convertir el evento en un Super Bowl para nosotros, ¿no? Es un evento que capta una audiencia brutal. Por ejemplo, este año el reporte que tenemos es que llegamos cerca de 230 millones de personas con los Elliot, ¿no? Es brutal ese impacto, ¿no? Muchas marcas que entraron este año a los Elliot como patrocinadores se salieron de otros eventos que según esto les prometen impactos altísimos, porque cuando vieron la realidad de lo que nosotros logramos, dijeron, prefiero estar con ustedes, ¿no? Una de ellas dejó, por ejemplo, el Corona Capital para irse con nosotros, ¿no? Entonces, esa parte de los Elliot se ha convertido en un evento muy importante de generación de ingresos que es muy relevante. La otra es el canal, ¿no? Y aunque el canal nos monetiza YouTube bastante bien, finalmente, a lo mejor si yo fuera un creador solo, ¿no? En la recámara de mi casa estaría más que rayado, pero lo que me da YouTube no me alcanza para producir lo que producimos en el canal, ¿no? Hoy estamos haciendo más de 60 programas a la semana, ¿no? Entonces, tenemos toda una infraestructura de producción que no nos daría, ¿no? Entonces, ahí estamos experimentando mucho con el tema, igual que con líderes de brand and content. Y ahí no te puedo decir que ya sea un éxito, pero estamos cada vez convenciendo más a marcas de probar, como prueban con los influencers, de temas de cómo entrar orgánicamente en los contenidos y que eso lo vean ellos como un valor mucho más eficiente en términos de inversión y alcance que poner un esquipeable, ¿no? Como le dicen a los anuncios de YouTube, o un banderín, o programática, que ya nadie está haciendo programática, ¿no? Y el tercero, que es el más relevante, es la agencia que creamos de influencia digital, ¿no? Ahí fue como muy natural, al hacer los primeros Elliot y conocer los influencers y empezar a traer marcas, pues muchas marcas nos empezaron a pedir, oye, pues tú hazme mis estrategias de influence marketing, ¿no? Y entonces Affluency ha crecido mucho y hoy en día pues somos tal vez una de las 3 o 4 agencias de influence marketing más grandes de México, y eso para nosotros ha sido también muy interesante porque también nos ha permitido entender el negocio desde el punto de vista del cliente, ¿no? Y cómo están pensando y cuáles son sus prioridades y cómo quieren avanzar y qué quieren hacer. Al final el tema de la influencia digital es muy poderoso porque si yo ahorita te recomiendo que vayas a comer aquí a 3 o 4 cuadras a un super restaurante que te voy a decir que vayas, es mucho más probable que digas, pues voy a ir, a que veas 7 espectaculares, sí, claro, o 12 anuncios o 3 spots de radio de ese restaurante, ¿no? O sea, el boca a boca famoso es poderosísimo. Sí. Y ese boca a boca, si te lo dice alguien al que admiras, si te lo dice alguien al que sigues, si le ves a alguien vistiendo algo que dices, wow, qué padre se le ve a Diego esa chamarra, o sea, ¿qué marca es? Yo quiero, o sea, esa inception que hay en términos de mercadotecnia y publicidad es mucho más poderosa que nada. Obviamente, si sabes que ese restaurante es mío, a lo mejor ya dudas. Sí, claro. Y ahí es donde la magia de cómo manejar. O si sé que te pagaron por decirme eso. O sí que me paga, ya dudas, depende ¿no? Cómo... Entonces, el impacto de la influencia digital es brutal en la mente del consumidor. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo bien, porque si no es como un boomerang, se te puede regresar. Pero una vez que, digamos, seamos masters del boca a boca, yo creo que va a ser uno de los segmentos que más publicidad podría capturar a nivel global. En Estados Unidos, por ejemplo, la inversión en influencia digital ha crecido en los últimos 5 años doble cada año. O sea, en Estados Unidos sí el crecimiento de las empresas invirtiendo en influencia digital. Hay fenómenos, y aquí la influencia digital se une mucho, sobre todo en Estados Unidos y también aquí en México, con el tema de celebrities, ¿no? Porque los celebrities hoy también se han convertido en influencers, ¿no? Porque los siguen millones de personas. Por ejemplo, el año pasado lo que hizo McDonald's con Travis Scott fue un fenómeno de venta de hamburguesas
o sea, los ejecutivos de McDonald's lo dijeron, nunca en nuestra historia habíamos vendido tantas hamburguesas como nos pasó con la estrategia de Travis Scott. Luego lo tuvieron que cortar porque te acuerdas que se dio este accidente ahí en el concierto y eso, y lo cortaron de tajo, ¿no? Porque esa parte sí es compleja. Son riesgos, ¿no? Siempre. Y son riesgos que corres porque estás tratando con personas. La estrategia que hizo Barbie, por ejemplo, ¿no? de la película. Estuvo Diego Plaza, mi director general en Cannes, en una conferencia que era el CMO de Mattel, y en la conferencia confesó, para lo único que hicimos esa película fue para vender muñecas. O sea, el que piense que lo hicimos por temas de mujeres, obviamente se generó un fenómeno brutal de muchas otras cosas, ¿no? Que creo que no hay que entrar porque es muy controvertido. Pero la estrategia desde Mattel era solamente vender más muñecas, ¿no? Y ve cómo generaron un fenómeno de generación de contenido y de influencia y de personajes que fue un fenómeno, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez las empresas van a entender mejor que más que pagar media, hay que hacer media. Y eso va a ser un gran cambio de filosofía que puede transformar. Tienes marcas haciendo cosas muy pendejas como, no sé, agarran al celebrity y lo ponen así como, ven a este supermercado. Pues no porque ese cuate que sabes que no compra ahí y la pones de imagen o nomás pasan en parabuses. O sea, es como, nomás gastas dinero por el uso de la imagen de esa persona. Pero güey, ¿no? O que ves marcas que pagan por que una persona los mencione, lo que tú quieras, pero luego tienen que decir todos exactamente lo mismo porque esos son los lineamientos que pidió y entonces terminan echándolo a perder. Exacto. ¿No? Sí, tiene que ser muy auténtico, ¿no? Pero a veces lo auténtico raya en cómo lo mido, cómo es el impacto si la persona, no sé, como antes que salía, creo que fue Corona o Sol, que salían en episodios de Friends, o con cualquier... Era un product placement donde, pues, quién sabe cuánto realmente se movió la vara. Claro. Pero eventualmente, si yo lo veo muchas veces, puede que diga, me suena, pero no lo voy a poder comprobar. Y yo quiero mantener mi chamba como director de marketing de la empresa y tengo que poder justificar ese pedo. Mira, una de las cosas que creo que tienen que entender las empresas es que tienen que dejar de vender productos y servicios y tienen que volverse en cómplices de los sueños de sus audiencias. Okay. El momento en que tú como empresa te conviertas en cómplice del sueño de tu audiencia y tú seas un facilitador de esa audiencia para lograr su sueño, en ese momento vas a machar en esto justo que tú estás diciendo. Y ahí es donde todavía nos falta a muchas marcas, como decías hace rato, o sea, profesionales del mundo del marketing que entiendan las nuevas tendencias y todo, y ¿sabes qué? Atreverse a hacerlo. Por ejemplo, yo creo que, lo que hace Victoria con los temas del Día de Muertos y todo lo que... Es un éxito, ¿no? Porque justamente Victoria no te está tratando de vender una cerveza. O sea, Victoria se convierte en una época del año en cómplice de un festejo y de una conmemoración profundamente arraigada en el mexicano, que es el tema del muerto, de ser chingones. O sea, yo creo que una de las estrategias más fregonas que yo he visto es lo que ha hecho Victoria con la cerveza, ¿no? De cómo se convierte en cómplice de esas audiencias y entonces logras que el producto pues, se venda como loco, porque cuando lo ves, que es cosas que en Estados Unidos vemos mucho, ¿no? Lo que ha logrado Apple, ¿no? Con sus productos, o Tesla, o sea, son fenómenos que justamente te conviertes en cómplice de tus audiencias. Ok. ¿Qué crees tú que ha sido de lo que más ha hecho mover la vara? O sea, porque hoy, bueno, tienes una mano en Elliot, otra mano en Líderes, está la agencia Affluency, pero luego también se involucran en cosas como la producción de eventos, como de Advertising Week o algunas otras cosas. ¿Por qué hacer todo esto? Y también, ¿qué crees que ¿qué es lo que ha hecho más diferencia o has tenido más impacto en mantener creciendo pues, todas tus áreas? ¿No? Porque luego también mencionan es que enfócate en una sola cosa, porque te enfocas en muchas cosas, vas a perder empuje. Pues en su caso, no sé si ya ha pasado eso o lo contrario. A mí me da la impresión de que todo convive con todo. Entonces, ¿sí me puedes hablar un poco más de todo esto que estamos diciendo? Mira, yo cuento mucho una anécdota que yo salí de la universidad en 1988. La prehistoria. Hace poquito. Y yo estudié comunicación, igual que mi hermano Jorge. Y cuando salimos de la carrera de comunicación, pues queríamos ser empresarios de los medios de comunicación, ¿no?
Y lo primero que dijimos es, pues vamos a poner un canal de televisión. ¿No? Entonces, obviamente, cuando vimos y alguien nos dijo, oigan, niños, un canal de televisión, esta es una concesión del gobierno. Entonces, todavía me acuerdo que dijimos, bueno, entonces una estación de radio. Es lo mismo. Dijimos, bueno, un periódico. O sea, entonces, eso nos llevó a, pues, a poner una revista, que era lo que podíamos hacer. Y un poco el poner una revista en el ramo en que la pusimos, que fue Líderes, fue innovar en algo en lo que estaba sucediendo, ¿no? Y a lo mejor dentro de nosotros, en el fondo, había cierto nivel de frustración porque no podíamos tener una concesión de televisión, pero por otro lado nos sentimos y muy orgullosos de saber que estábamos inventando algo que no existía en el mercado. Entonces, yo creo que eso que sentimos cuando creamos Líderes es la respuesta a esta pregunta que me haces, ¿no? O sea, un poco nuestro drive es cómo inventamos cosas nuevas, cómo inventamos cosas que no existen, cómo innovamos en los mercados en los que estamos con productos que nadie más tiene. O sea, yo nunca me he volteado y he dicho, a ver, voy a comprar un grupo de medios, ¿no? Que ya existe y que lleva 20 años y que, pues por más que yo pensara que puedo darles la vuelta y mejorarlos y modernizarlos, jamás lo he hecho. Porque mi drive es de innovación, de crear cosas nuevas. Tal vez es más difícil muchas veces. Una vez que entrevisté a Carlos Slim, la segunda vez que lo entrevistamos, porque la primera vez lo entrevistamos en 1992, que fue la primera entrevista que dio en su vida Carlos Slim, y luego lo entrevistamos cuando cumplió la revista 10 años, y fue la última entrevista que nos dio. No nos ha querido volver a dar otra entrevista ni a nosotros ni a nadie. Me acuerdo que la segunda vez que lo entrevistamos, justamente le pregunté eso. Le dije, ingeniero, ¿qué es más fácil? ¿Comprar un negocio nuevo? No, comprar un negocio que está ya funcionando o hacer algo de cero. Y el ingeniero Carlos Slim, ¿no? Por 4 años el hombre más rico de este planeta, me dijo comprar uno que ya está. Porque es más fácil ya con una infraestructura que ya identificaste, moverlo hacia donde tú quieres. Cosas y... ¿no? Y entonces el día que me dijo eso, dije, pues soy un pendejo. Porque yo pienso lo contrario. Yo siempre empiezo de cero. O sea, pero bueno, la verdad es que me ha gustado, Diego, empezar de cero y no me arrepiento. O sea, yo siempre mi objetivo ha sido innovar, ¿no? Crear cosas nuevas. Hoy me siento muy orgulloso de lo que se ha convertido Líderes, lo que se ha convertido Elliot. Traemos 3 o 4 proyectos nuevos que estamos empezando, que también estamos seguros que van a jalar súper bien. Y es súper emocionante, como te decía hace rato, como que sentir que estás tú construyendo el futuro, ¿no? Estás construyendo la nueva realidad. Cosas, o sea, existen cosas que no existían y que van a ir marcando... Pues sí. Y en eso, digo, guardando obviamente las debidas proporciones, pues es como si Zuckerberg no hubiera dicho, a ver, voy a comprar un Facebook. No, pues güey, pues no había. Tenías que inventarlo. Ok. Y ese era algo... ¿Te has equivocado en alguno de esos proyectos? Muchísimos. O sea, tenemos 3 o 4 o 5 cosas muy exitosas de 100 que hemos intentado, Diego. ¿Puedes contarme algún ejemplo de algo que dijiste, va a Por funcionar? Por ejemplo, una vez tratamos de... y muchas cosas dentro de nuestro propio negocio, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, se nos ocurrió que podía ser muy interesante hacer una cosa que le llamamos Líderes Live, que era una revista, o sea, producir una revista, pero en un evento en vivo, ¿no? En donde allí en el escenario se hacían las entrevistas, ahí en el escenario hubiera temas de productos, de cosas, o sea, hacer como... Y eso pues fue un fracaso, nunca. ¿Pero por qué fue un fracaso? No sé, muchas veces también a lo mejor son los timings, ¿no? Que en su momento no pudimos convencer a las marcas de que esa era una buena idea y a lo mejor no tuvimos el poder de convocatoria suficiente y no fue la cantidad de gente que queríamos. Digo, también vas descubriendo muchas cosas de cómo piensa y qué pasa con un mercado como el de México, ¿no? Que muchas veces piensas que va a pasar una cosa y realmente el consumidor mexicano piensa de otra, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de varias cosas que tratamos de hacer y que no funcionaron, ¿no? Algunas empezamos con un tema de comunidades que nos parecía muy interesante, de empezar a hacer comunidades de diferentes profesiones. Hicimos una que funcionó un tiempo muy bien, que se llamaba el Club Líderes del Futuro, que era justamente una comunidad de jóvenes que estaban haciendo cosas exitosas, que estaban haciendo cosas interesantes. Esa sí la empujamos como 4 o 5 años. Pero al final no encontramos tampoco ese apoyo, ¿no? de empresas para darle impulso, para seguir haciéndolo, y también desapareció. Hoy está muy integrado en todas las ediciones el estar entrevistando a gente nueva, joven,
pero la comunidad de líderes del futuro, y a lo mejor no digo que a lo mejor podríamos rehacerla y funcionaría ahora en una nueva realidad, ¿no? De otras cosas. Pero entonces eso es algo que pues sí, creo que es la historia de cualquier empresario. O sea, siempre que he entrevistado a grandes líderes, igual que tú, te das cuenta de que tienen mucho más fracasos que éxitos en su cartera, ¿no? Y eso es normal. Pues siempre tienes que intentar muchas cosas para que te peguen unas. O sea, el éxito no es fácil, nada fácil, ¿no? Háblame del tema de las relaciones interpersonales. Es una persona que conoce a mucha gente te conoce, pero mi duda es cómo te mantienes pues en contacto con todos o cómo dices que se enfríen ciertas relaciones. Y aquí me gustaría que me fueras hablando hasta lo más táctico, ¿no? Incluso decir, porque sé que también de repente invitas gente a tu casa a cenar. Si pudieras decir desde yo hago una cena cada no sé cuánto en mi casa o yo tengo un recordatorio de los cumpleaños, lo que tengas, pero me interesa mucho porque en mi caso, por ejemplo, cada vez conozco más gente, pero a mí me cuesta mucho tiempo darle seguimiento. O sea, mucha gente que me encantaría seguir en contacto con esta persona. Claro. Ya pasó un año, no he vuelto a hablar con la persona, ya me dio pena volver a buscarlo y bye. Ya no lo saludo, ¿no? Como en tu caso, ¿cómo lo has hecho? Mira, yo creo que lo más importante ahí, y ese es algo que, pues sí, es un privilegio que he tenido yo, que pues no cualquiera lo tiene, y yo creo que al igual te pasa a ti. O sea, en la revista Líderes llevamos 32 años haciendo entrevistas. O sea, yo personalmente he entrevistado a más de 2,000 personas en mi vida. Eso es un gran privilegio y muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cuál es la mejor entrevista que has hecho? Y sinceramente pregunto la última. Porque de cada persona que entrevisto conozco y aprendo cosas increíbles. Entonces, yo creo que las relaciones son súper importantes, pero yo creo que el valor de esas relaciones para mí ha significado más en lo que aprendo de esas personas que en el provecho que puedo sacarle a esas personas. Y eso yo creo que al final acaba construyendo un respeto y un aprecio diferente a alguien que te conoce y a los 5 días te habla para decirte, oye, ¿y no podrías ponerme un anuncio de tu empresa? Oye, ¿y no te interesaría que te vendiera un servicio de informática para tu negocio? O sea, que también es válido, ¿no? Y hay mucha gente que lo hace y lo hace súper bien, ¿no? Que es muy buena en las relaciones y que ya le vendió a todos, ¿no? Por ejemplo, mi papá era uno de esos. Mi papá era arquitecto y en la fila del cine conocí a alguien que luego ya le estaba haciendo la cocina, remodelando la cocina en su casa, porque, ¿no? Pero yo creo que para mí, por lo menos en mi experiencia, las relaciones que he construido han sido en base a que lo más importante para mí es el conocimiento de las personas, lo que me pueden dejar desde el punto de vista humano y intelectual, ¿no? Y eso ha hecho que sí, haya generado a lo largo de mi vida muchísimas relaciones muy padres, muy interesantes. Hoy, diferentes a las que cuando empecé, ¿no? Porque también es un proceso de maduración, ¿no? Cuando empecé, pues yo era un chavito de 24 años que estaba empezando una revista y a los líderes que yo entrevistaba eran líderes de 40 o 50 años. Pues obviamente me veían como un pendejete ahí, ¿no? Y conforme he ido creciendo, también he ido creciendo con mi generación y que mi generación se ha empezado a volver líderes o los que dirigen las empresas o los que dirigen los gobiernos. Y entonces ya la relación también cambia, porque ya no es la relación del chavito, y que ahí tuvimos mucha suerte. La verdad es que tuvimos muchos mentores de empresarios, de políticos de altísimo nivel, de líderes de opinión, que así de chavitos nos vieron con buenos ojos y que nos invitaban a desayunar cada 2, cada 3 meses y nos daban consejos. Y nunca les pedí nada más que eso a nadie. Y eso creo que fue muy importante. Y yo creo que mucho también tienes que ir en un proceso de recibir y dar, ¿no? Y nosotros el dar también tiene mucho que ver, pues, con ese know-how de seguirlo difundiendo, de seguirlo también platicando. Muchas de las cenas, como tú dices, que hago en mi casa sistemáticamente, no tienen otro objetivo más que poner a líderes a platicar, a discutir, a ver la realidad de lo que está pasando, ¿no? Entonces se arman charlas súper interesantes, súper productivas. Y lo mismo hacemos, pues el objetivo de la comida de los 300, pues un poco es ese, ¿no? De tratar de, siempre yo he pensado que en este país nos falta como un rumbo, ¿no? En común. O sea, si todos tuviéramos la misma idea de qué tipo de país queremos,
tal vez estaríamos avanzando más rápido, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que el hecho de que los líderes se reúnan y se vean, porque mira, aquí hay un tema bien interesante que te platicaba el otro día, o sea, la civilización que tenemos hoy en día es producto de los líderes. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. O sea, si te vas a los tiempos más ancestrales, pues hubo alguien que se le ocurrió hacer una religión, la religión católica, que estaba inspirada en un profeta que vino, bueno, algunos piensan que es el Hijo de Dios, que era Jesús, y crearon una narrativa a través de la Biblia que enganchó a millones de seres humanos hasta la fecha, ¿no? Pero esa narrativa la creó un ser humano o varios seres humanos. Cuando avanzas en la historia y ves los grandes movimientos, a lo mejor del siglo pasado, el comunismo, todas las revoluciones, todas empiezan con alguien que pone en la mesa la narrativa de qué es lo que está pensando. Muchas veces esa narrativa, bueno, siempre esa narrativa obviamente la pone alguien que entiende realidades que van más allá de lo que otros entienden, que ven cosas que otros no ven, y entonces dicen, a ver, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay que hablar aquí hay que hablar del comunismo. ¿Por qué? Porque hay mucha insatisfacción en la clase obrera, porque esto es injusto. Pero son auténticos, son completamente auténticos. Y muchas de esas narrativas acaban distorsionándose y son peligrosísimas, ¿no? Como tal vez el caso pues, más notable es el caso de Hitler, ¿no? O sea, Hitler en su momento, después de la Primera Guerra Mundial, tenía una Alemania devastada, y estaba deprimida y estaban tristes, y él encontró una narrativa de pride, de orgullo, de podemos volver a ser grandes, que le vendió a los alemanes y que los llevó a la Segunda Guerra Mundial y que los llevó a matar a 6 millones de judíos y que no, obviamente su narrativa acabó siendo terrible para la humanidad. Claro. Pero era un genio ese hombre. O sea, creó una narrativa que levantó a una nación a pelear con el resto del mundo, ¿no? Entonces, yo lo que creo hoy en día, en esta falta como de liderazgo que estamos viendo, es que el mundo se está convirtiendo, está siendo demasiado complejo y va demasiado rápido. Muy fragmentado, aparte. Y está muy fragmentado para que los líderes entiendan esas narrativas que tenemos que poner en la mesa. Y entonces, mucho de eso se da en el volver a los temas como autoritarios y ese tipo de cosas, pero yo creo que el futuro es cómo logramos que las nuevas narrativas entiendan las realidades de una forma más rápida y con mejor información para que podamos construir las civilizaciones del futuro, porque si no nos vamos a quedar atorados en lo que estamos ahorita y sería gravísimo. Ok. A ver, nada más quiero hacer doble clic en lo que me dijiste de networkear porque me lo pasaste muy por encimita como para ti muy natural, pero piénsalo en... O sea, vete así a pasito a pasito. Imagínate que yo te digo, ok, tengo 10 invitados que han estado en Dementes y quiero hacer una cena con ellos. Pero ¿cómo le hago para organizar una cena? Sé que entre ellos pueden conocerse y pueden hacer cosas chidas, pero ¿cuál es el paso de decir, los invito, pero que no sientan que los estoy usando? ¿No? Porque luego también pues sí, me invitas a mí porque quieres que... O sea, no sé si es un poco la percepción, o que no sienten que voy a perder el tiempo, o que yo soy el más chido aquí y todos los demás. Pues, entonces, ¿cómo es en tu caso? ¿Cómo lo has trabajado? Pensando en mí o quien está escuchando esto que dice lo mismo. Oye, pues sí, me interesa lo que dices, pero ¿cómo se ejecuta? ¿No? Mira, yo creo que ahí tienes que ser muy auténtico, ¿no? Con tu forma de ser, con tus pensamientos. Tengo amigos que son muy buenos también para el networking y lo que a ellos les gusta y se les da es la fiesta. Y hacen cosas padrísimas y la gente va a divertirse a cosas que porque es su forma de ser. Yo no soy así. A mí me gusta en esto que me dices. Yo lo que busco cuando hago temas de networking es cómo genero algo que a esa persona que va a ir le sea interesante y le sea atractivo y que piense que la experiencia que le voy a hacer vivir le va a dejar algo de beneficio en términos también de conocer, de aprender. Entonces muchas veces escojo algún personaje ancla en donde, por ejemplo, hace algunos meses vino Tony Robbins a México y lo invité a cenar a mi casa y entonces armé un grupo muy padre para conocer a Tony Robbins y pues obviamente fue una experiencia muy padre. Pero por ejemplo, ¿y la conversación con Tony cuál es? O sea, ¿cómo es pues otras 20 cosas, porque voy a ir contigo a que me conozca gente. O sea, no sé si me explico cómo. Con los demás me queda claro. Oigan, venga, van a conocer a este personaje. Perfecto, ¿no? Sí. Pero eso es
el matiz que muchas veces queda fuera de la conversación y lo yo entender. Sí. Mira, pero digo, personajes como Tommy Robbins a lo mejor es un mal ejemplo porque pues personajes internacionales de ese nivel no se dan tampoco ni vienen a México todos los días, ¿no? Muchas veces es con temas políticos, ¿no? Que eso es muy atractivo para muchos líderes porque un candidato, un gobernador, un secretario de Estado de algo, digo, este gobierno no se puede porque no hay diálogo, pero eso siempre es un pegamento fácil para generar diálogo, para generar interés, ¿no? Pero muchas veces es nada más una buena lista, Diego, una buena lista de personas que obviamente la tienes que construir muy como al principio. A ver, le voy a decir a fulano a ver si dice que sí. O sea, es un poco como decir, a ver, esta es mi lista ideal y voy a tratar de juntar a estos que tienen mucho en común. Ajá. Y que seguramente entre ellos muchos no se conocen y les va a parecer interesante conocerse. Yo creo que mucho tiene que ver con machar los niveles adecuados, ¿no? En donde sean personas parecidas en términos de la edad o del estatus o de los intereses. Y ahí es donde un poco está esa magia, ¿no? De cómo generas reuniones que sean interesantes para esa. O sea, al final van a ir si sienten que eso les va a generar un beneficio, ¿no? Claro. En términos intelectuales, en términos de conocer, en términos... ¿Les avisas? Van a estar, o sea, sí, siempre. Si va a estar no sé quién, te quiero presentar siempre, a no sé quién. Siempre, eso sí, siempre. Y unos días antes, o un día antes, o unos días antes, siempre súper confirmo con todos quiénes van a estar, ¿no? Okay. Para que nadie tenga una sorpresa de que es que yo no quería, o no me llevo con fulano o vengano, ¿no? Okay. Entonces eso sí es para mí muy importante. Por ejemplo, ¿y en esas cenas? Porque yo mismo me choca, ¿no? A mí que me inviten a una cena que no sé quién va a estar, sí, la verdad es que no voy, porque Ajá. digo, ¿quién va a estar? ¿No? A ver, ¿y los presentes, o sea, estando ahí, haces algo en particular para que se conozcan y empiecen a hablar? ¿O ahí está, en cada quien hace bolas? Sí lo hago. O sea, ahí también es un poco de experiencia y talento, ¿no? De generar esas conversaciones, de, oye, si hay alguien que a lo mejor no ha hablado mucho, oye, Carlos, ¿cómo estás? Oye, pero platícales de este proyecto que estás haciendo, que es interesante. O sea, eso sí es un poco... Porque luego es un pedo de, pues nada, nadie platicó de nada. O sea, sí. No, pónganse ahí. No, eso sí tienes que fungir como anfitrión, ¿no? Okay. Y como conductor del flujo de todo, porque pues no puedes permitir tener una cena con gente interesante y que acaben hablando del clima. Ajá. Sí, ¿no? Que valió madre, ¿sabes? Sí, o sea, tienes que propiciar temas que sean valiosos y que también para ellos les dejen información interesante, ¿no? Ok, y hablando del tema de relaciones, ¿cómo las mantienes cálidas? O sea, me queda claro que un tema es relacionarme con gente por lo que puedo aprender y demás. No es un tema de te quiero sacar algo, pero aún así pues, tienes el tiempo limitado. Digo, en tu caso tú tienes hijos ya más grandes, pero pues está la familia, los hijos, el trabajo y demás. No puedes todo el tiempo ver a todo el mundo. Yo ahorita vengo a Ciudad de México en una semana y quiero hacer todo. Porque, me invitaron a una cena, me invitaron a no sé qué. Sí. No se puede. Es como en el mundo real, ¿cómo manejas eso? O tienes que ser selectivo y decir, bueno, nomás estas personas, o cómo lo... O sea, yo sí creo que tienes que forzarte un poco a tener el drive de hacerlo, ¿no? ¿Cuántas o qué tan seguido o qué tan intenso? Pues depende mucho, como tú dices, de tus posibilidades y de muchas cosas. Pero yo creo que sí debe haber un drive que te diga, lo tengo que hacer y lo voy a hacer, ¿no? Porque si no, no lo haces y te pasa que pues, se te olvida y como tú dices, una persona que decías, quiero platicar con ella, te das cuenta como un año después ya ni la buscaste, ni la viste y pues ya se acaba volviendo a ser una persona lejana, ¿no? Exacto. Entonces, creo que son cosas que sí tienes que invertir, invertir en siempre estar en contacto, en siempre tener acercamientos, en siempre invitar y es parte también un poco, pues sí, de esa inversión que hay que hacer en la vida, ¿no? Ok. Cambio de tema, háblame del liderazgo no humano. Pues es esto que estábamos platicando antes de que quisieras regresar al tema de la networking, es que los líderes son fundamentales en la vida y en la construcción de la civilización humana, todos. Algunos muy preponderantes, que podemos nombrar, como Churchill, como Hitler, como Martin obviamente muchos, pero muchas realidades o mucho de la historia de la civilización muchas veces son construidas por muchos líderes que no necesariamente son tan relevantes, pero que sin sus ideas y sin sus narrativas no se hubieran construido esas realidades. Entonces, lo que hoy vivimos es
O sea, lo que hoy vivimos es la civilización en base a la idea de unos cuantos hombres, ¿no? Porque podríamos a lo mejor todo el mundo ser, por hablar de sistemas políticos, que a lo mejor es lo más fácil de entender. Podría ser que ahorita todo el mundo fuera el mundo comunista, o podría ser que ahorita todo el mundo fuera X o estatista, no sé, o sea, cualquier narrativa. Pero al final lo que vivimos hoy es la realidad de lo que las narraciones de los líderes nos pusieron ahí en la mesa. Y lo que está pasando en esta falta de liderazgo que todos sentimos que hay hoy en día es justamente esto que yo decía, que cada vez es más difícil entender las realidades, cada vez el mundo va más rápido, entonces cada día es más difícil para una mente humana estar al nivel de las propuestas que se necesitan para transformar la realidad hacia donde queremos que vaya. Y eso no va a cambiar, porque el mundo se va a seguir moviendo tan rápido y tan de todo. Ahora, el tema de la inteligencia artificial es un tema, yo creo que muy importante. O sea, yo creo que es aunque no lo estamos, o sea, obviamente muchos sí lo ven así, pero yo creo que es el hito más grande de la humanidad hasta el momento. O sea, el poder haber copiado el code de pensamiento del ser humano en una máquina es algo que yo creo que ni los más locos en algunas épocas se pudieron haber imaginado. O sea, el poder haber copiado el código de pensamiento del ser humano y que una máquina lo pueda hacer es brutal. Ahora, ahí hay tres inevitables. La inteligencia artificial no se puede detener, o sea, no hay forma de detenerla. La inteligencia artificial nos va a superar, o sea, va a ser más inteligente que el ser humano, y la inteligencia artificial nos va a sustituir. O sea, esos son tres inevitables de la inteligencia artificial. Y lo que tenemos que hacer con esa inteligencia artificial es usarla pues, en beneficio de la humanidad. Gran parte de por qué los liderazgos no están entendiendo lo que está pasando y cómo poner las nuevas propuestas de la civilización es porque la data que podemos procesar los seres humanos es muy baja. Y hoy en día tienes que procesar una cantidad enorme de data para entender la realidad. A lo mejor hace 50 años era muy fácil entender que los trabajadores de la era postrevolucionaria o postindustrial estaban enojados. Eso cualquiera lo entendía. Hoy, ¿cómo entiendes a los trabajadores? Es un galimatías, porque son millones de ideas, millones de historias y pensamientos que a lo mejor no son tan obvios, que tendrías que ir a hacer data para sacar realmente qué están pensando. Entonces, lo que nosotros creemos es que... Me recuerda mucho a esas entrevistas que ves cuando llevan al Senado de Estados Unidos a Mark Zuckerberg o a los de cualquier empresa de tecnología. Esas son preguntas que ni siquiera, o sea, del nivel de las preguntas que les hacen quienes están ahí como la autoridad, claro, no entienden absolutamente nada de lo que está pasando con lo que estos güeyes como... si esos güeyes que tienen que tomar decisiones no saben, pues qué va a pasar con todo lo demás. Yo lo que creo es que las narrativas del futuro las va a construir la inteligencia artificial. Y los líderes no humanos van a ser máquinas de inteligencia artificial que van a ser los que van a leer y a entender la realidad con data y procesamiento brutal de información y son los que van a empezar a poner las narrativas de cuál va a ser el futuro del planeta. Suena como a ciencia ficción. Este corriente pensamiento. Suena como a ciencia ficción, pero yo creo que es algo que va a acabar pasando. O sea, los nuevos líderes del mundo en 100 años van a ser máquinas, que son los que van a estar diciendo por dónde va la humanidad y los que van a estar escribiendo la civilización humana. Si esas máquinas son o no controladas por seres humanos, no lo sé todavía, ¿no? O sea, platicábamos del algoritmo, ¿no? Hoy ya existe. O sea, hoy los algoritmos de YouTube o de Twitter o de TikTok te manejan realidades de forma brutal. O sea, ahorita obviamente gran parte de los algoritmos están diseñados para vender, ¿no? Para privilegiar a los anunciantes, porque ese es el motivo principal de vida de una red social, ¿no? Ganar dinero y lograr que los anunciantes tengan muchas visualizaciones. Pero ¿qué pasaría si ahorita una red social, su objetivo principal sería... legalizar la marihuana. Legalizar la marihuana, exacto. Lo podrían meter en la conversación y podrían acabar convenciendo al mundo de que la marihuana se legalice, porque al final te acabarían dando la información que quieren darte. Entonces, es una cosa que tenemos que controlar, ¿no? Y yo creo que las reglas y todo lo que dicen los grandes analistas y estudiosos del tema de la inteligencia artificial es que debe ser algo que va a tener que ser muy regulado por los gobiernos y muy regulado por las autoridades. Y bueno, es lo mismo, las autoridades no entienden. Sí, las autoridades no entienden, entonces van a tener que hacer una inteligencia artificial para regular eso, pero tiene que pasar. Por ejemplo, un buen ejemplo de eso, Diego, es, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que ha inventado el ser humano, que
más graves y más peligrosas ha sido la bomba atómica. O sea, la bomba atómica es realmente lo primero que inventó el ser humano, que tenía la capacidad de eliminarnos a nosotros mismos. Y ve al final, hoy en día, nadie puede hacer una bomba atómica. O sea, por más en el mundo de la tecnología del futuro que estamos, de todo, por más todo lo que me digas, un chavito de 16 años no puede meterse en una computadora y decir, voy a hacer una bomba atómica y hacer una bomba atómica. Es imposible. ¿Por qué? Porque los gobiernos se encargaron de que las posibilidades de que alguien hiciera una bomba atómica fueran literalmente nulas. Obviamente los gobiernos tienen las bombas atómicas, ya hay miles y nos podríamos destruir 5 veces como planeta, pero hasta ahorita no ha pasado. Y ojalá no pase, y creo que nunca va a pasar. Pero ahí ha sido un éxito. O sea, ¿cómo ha reaccionado el mundo ante lo que hemos inventado, que ha sido lo más peligroso que hemos inventado? Hay que decir que la humanidad ha reaccionado bien y ha sido un éxito. Porque o sea, jamás... que se contenga y que no esté ahí. O sea, desde 1945, que fue la primera bomba nuclear, jamás has visto que en una población, en una ciudad, en un acto terrorista o algo, haya explotado una bomba atómica en el planeta. Eso tiene una magia, ¿no? De una contención, de un control de algo. Yo creo que lo mismo tiene que pasar con la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es tan peligrosa para el ser humano que si no como planeta, como gobiernos, como humanidad la controlamos bien, sí nos puede acabar destruyendo. Ya, bueno, la última película, Misión Imposible. Sí, claro. Oye, para acabar, el tema de la responsabilidad que tenemos, sin importar dónde estamos, ¿no? Has hablado del tema de que los jóvenes solamente vemos en el presente y tal. Bueno, digo, los jóvenes nos vemos, pero ¿qué tienes ahí o sea, ¿de dónde viene esa postura? O el tema de la nueva religión de la generación Z. Mira, yo creo que hoy en día hay un tema muy grave de la adicción a redes sociales, ¿no? Obviamente son mágicas las redes sociales, porque las redes sociales nos han dado a la humanidad la posibilidad de asomarnos a lugares donde tal vez jamás hubiéramos podido asomarnos, ¿no? De viajar, de entender, de ir a una clase, de visitar los Himalayas, en fin, nos ha abierto muchas posibilidades, pero también nos ha abierto una realidad que para el 99% de las personas no es su realidad. Y entonces eso está generando una disonancia mental muy grave, que está generando a nivel global problemas fuertes de adicciones, de depresión, de ansiedad, de muchas cosas que también es de las cosas que pues va a haber que aprender cómo se controlan y cómo se viven, ¿no? Ahora hemos lanzado este movimiento de Addictainment, que justamente desde una red social como nosotros es un movimiento para decirle a los chavos, oigan, no consuman tantas redes sociales, o sea, también tienen que hacer otras cosas y también tienes que vivir otras realidades. Ahora, en toda esta contención estamos viviendo con generaciones que están pensando totalmente diferente a las anteriores y que tienen de verdad los chips diferentes a las anteriores y que ven las realidades de una forma totalmente distinta a las anteriores. Y esas nuevas generaciones todavía no sabemos cómo van a actuar en la vida real, ¿no? Hoy en día son generaciones que viven pegados a las redes sociales, que viven en un exceso de presente, ¿no? No les importa, y eso un poco generado por las mismas redes sociales, ¿no? Que nos dicen, no te preocupes, tú vive el momento, es más importante una experiencia que construir, no compres un coche, mejor usa un Uber, o sea, hay muchas cosas que están pasando en esa generación que todavía es un gran signo de interrogación si cuando la realidad los alcance van a cambiar, o más bien eso que son van a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, esa cuestión es bien importante. Entonces, lo que nosotros creemos es que sí hay un peligro de esas nuevas generaciones de que no están entendiendo la responsabilidad que tienen, porque son las generaciones ya de la era digital, y que creo que es un poco responsabilidad también de toda la humanidad entender cómo van a actuar esas generaciones y qué van a hacer con sus vidas y con el mundo, ¿no? Entonces ahí viene un poco este tema de, por ejemplo, nosotros creemos que el exceso de presente que están viendo las nuevas generaciones es como la nueva religión, ¿no? En donde te dicen, no, pues ¿para qué te preocupas por el futuro? Vive tu presente y ya, y finalmente las religiones siempre han sido como ese paliativo, decir, bueno, no importa si en esta vida me va muy mal, porque cuando me muera, pues me voy a ir al cielo y como fui bueno, pues voy a vivir eternamente feliz, ¿no? O sea, hay ciertas cosas mentales que funcionan en los temas religiosos que
que hoy en día esas nuevas generaciones que ya no son religiosas y que ya la mayoría no están conectadas a esas religiones, porque tampoco se modernizaron, hay que decirlo, ¿no? El otro día discutía yo con un padre de la Iglesia Católica y le decía, de verdad no puedo creer que no tengan padres mujeres, ¿no? En un mundo como el que estamos viviendo, yo le decía, imagínate que mañana el Papa saliera y dijera, señores, a partir de hoy puede haber papas mujeres. La mamá. Sí, padres mujeres, ¿no? Sería sería algo que todo el mundo dijera, wow, estos ya entendieron, ¿no? Y la contestación del padre fue, no, porque la mujer, su papel en el mundo es otro. Que dices, de verdad, no estás entendiendo, amigo. O sea, ya no es así, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo, así como lo platicábamos hace rato en temas de mercadotecnia y de las empresas, todo, yo creo que estamos viviendo también una transición justamente de las primeras generaciones ya nativas digitales a la vida de verdad. Y ese proceso va a ser bien interesante de ver qué pasa. Puede ser que sea increíblemente exitosa o puede que sea un fracaso, Diego. Y eso está bien peligroso. ¿Te has sentido esta incertidumbre que existe ahorita? ¿La has sentido antes en algún otro como época? Porque llevas muchos años siendo líderes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo llevo... Es como mi primer round, ¿no? Llevo 7 años siendo de mentes. Pero en cada década te has topado con algún momento así de incertidumbre que va a pasar, o es la primera vez que lo ves tan generalizado. Yo creo que es la primera vez, pero sí tienes razón. O sea, también cada generación, por ejemplo, mi generación es la generación bueno, la generación anterior a mí es la generación del 68, por ejemplo, ¿no? Que fue un parteaguas a nivel global, ¿no? De movimientos, de despertares, de juventudes buscando otras cosas y todo. Y esa generación que se llamó los baby boomers, hoy en día siguen siendo los dueños del mundo. O sea, cuando analizas la lista de los 300, el 53% de la lista son baby boomers. O sea, estás hablando que la mayoría de las personas que están en la lista de los 300 tienen más de 70 años. Okay. Entonces, por ejemplo, yo no estoy viendo llegar a las nuevas generaciones a la lista de los 300 en México. Digo, tal vez en Estados Unidos lo ves con ciertos casos como los creadores de tecnología y todo este tema, pero aún en Estados Unidos también los grandes dueños del todo todavía siguen siendo esas generaciones. ¿Qué va a pasar cuando baje la generación X o cuando baje la generación ya de los millennials? No lo sé. Son retos generacionales que se van a dar, ¿no? Ya que le toquen a otro. Ya que le toquen a otro, ¿no? Raúl, últimas preguntas. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera? ¿Lo hayas seguido o no? Yo creo que el de Carlos Slim, de que había que comprar empresas, porque nunca he podido comprar una. Está bien. Vale. ¿Cuál ha sido uno de los mejores? Yo creo que uno de los mejores consejos que he recibido en mi vida es cuando entrevistamos al Dalai Lama. Viajamos hasta la India, en las afueras del Tíbet, en Dharamsala. Y cuando entrevistamos al Dharamsala dijo algo, cuando entrevistamos al Dalai Lama dijo algo que me impresionó mucho, que tiene que ver con justamente la autenticidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha marcado mi vida más. O sea, ser auténtico con lo que pienso y con mis principios, yo creo que es lo que más me ha marcado. Okay. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti que si supiera le sorprendería? Que me gustan los sneakers. Okay. Soy sneakerhead. Me encanta coleccionar sneakers. ¿Sí? Sí. ¿Qué traes? No, hoy traigo zapatos porque tengo una cena. Ok. Si no te imaginas. Pues sí te he visto. La pasé en el aeropuerto y te haces unos bien locochones. Sí. ¿Tienes algún sneaker favorito o algún modelo? Pues yo creo que mi sneaker favorito es uno que se llama Witherspoon, que es un Air Max 1, Air Max 97. ¿Lo tienes? O? Sí, lo tengo. Chingón. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Que no hay nada peor que gente inteligente con ideas equivocadas. Y eso me da miedo. Okay. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? El futuro. Okay. Creo que lo que más me mueve hoy en día es el futuro. ¿Qué va a pasar? Libro, película, documental, serie, pieza de arte, cualquiera. No tienen que ser todos, pero que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo, en tu forma de ver la vida, en tu forma de trabajar.
te ha dejado marcado. Soy muy a la antigua, soy un gran lector, me gusta muchísimo leer, leo casi 100 libros al año, o sea, leo muchísimo. Creo que así, históricamente el libro que más me ha marcado fue Juan Salvador Gaviota ay, se me fue todo eso. Entonces ese fue el nombre. Bueno, Juan Salvador Gaviota. Pero soy más lector de novelas y mi autor favorito de novelas es un escritor japonés que se llama Haruki Murakami, que lo adoro, todo lo que escribe me encanta, ¿no? Okay. Y no soy muy de series y películas. Obviamente películas, para mí, mi película favorita que más he visto en mi vida es El Imperio Contraataca de Star Wars. Esa película marcó también un momento muy especial de mi adolescencia y para mí fue así como algo wow, ¿no? Okay. ¿Lección más memorable que te han dejado tus padres? En mi papá la creatividad y mi mamá la persistencia. ¿Tus hijos? Pues yo creo que es la familia. O sea, tengo una familia hermosa. Estos días cumplo 30 años de casado, lo cual creo que ahora se dice poco, ¿no? Espero que tú los cumplas. ¿Cuántos llevas? 5. Te faltan 25. Cumplo 30 años y tengo una familia que me enorgullece muchísimo. Sin lugar a dudas, mi más grande tesoro, mi familia, mis 3 hijos y mi esposa. Y yo creo que esa es una lección como de vida, ¿no? De la familia. O sea, yo creo que, y eso, por ejemplo, eso es algo que luego también estas generaciones ya no ven, ¿no? Y yo creo que se van a arrepentir profundamente todos estos chavos hoy, millennials, que dicen, no, ¿para qué me caso? ¿Y para qué tengo hijos? ¿No? O sea, yo creo que se van a arrepentir. Y, por ejemplo, eso es de las cosas que hablábamos, de que sí son errores históricos que están cometiendo. Okay. Porque cuando tengan 50 años y sean solteros, no hayan tenido hijos, ya no hay para atrás, ¿no? Entonces yo creo que el tener una familia es de las cosas que todos los seres humanos tendríamos que hacer, ¿no? Ok. Quería preguntar, después de la elección de tus hijos, lección más memorable que te ha dejado tu esposa. No sé si la misma o hay alguna en punta. Pues yo creo que mi esposa ha sido mi gran cómplice en mi vida, ¿no? Siempre ha estado ahí. Y no me podría imaginar mi vida sin mi esposa, la verdad. Ok. Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Yo creo que soñar. Nunca hay que perder la capacidad de soñar. Ser auténtico contigo mismo, ¿no? Y ser feliz, ¿no? Yo creo que son las cosas que tienes que lograr. Gracias. Al contrario, gracias a ti. ¿Cómo te sentiste? Bien, padre, ¿no? ¿Tú? Listo, yo muy bien. Muy bien. Me quedo con más cosas, pero perfecto. Sí, me gustó mucho.